Siendo politólogo, siempre me fascinó cómo las ideas pasan a la acción, cómo un texto escrito por un teórico puede terminar desencadenando un cambio social profundo y duradero. Los primeros teóricos del liberalismo del siglo XVII dejaron abiertas las puertas para una nueva corriente de pensamiento que influyó directamente en los próceres que construyeron nuestro país. Es posible que sus tesis, hoy en día, nos parezcan un poco limitadas y llenas de contradicciones, especialmente su definición de quién pertenece al pueblo. En este capítulo vamos a repasar sus ideas para comprender cómo influyeron en el pensamiento de los protagonistas de la Revolución de Mayo. La caída de Fernando VII dejó abierta la puerta para la creación de las juntas provinciales en España que decidieron gobernar en su nombre. En un principio, los territorios coloniales se subordinaron a la Junta Central, pero cuando ésta se disolvió en 1810, afloró el deseo de los súbditos americanos de formar sus propias juntas. Si bien se pretendió seguir gobernando bajo el nombre de Fernando VII, es bien sabido que entre los revolucionarios no faltaba quienes soñaban con una independencia basada en el pueblo como el nuevo soberano. Pero no se puede pensar en la caída de Fernando VII como el verdadero motivo que llevó a esta novedosa situación. A lo largo de la historia europea, los reinos habían cambiado de mano regularmente, por herencia, casamientos o derrotas militares. Pero hasta ese momento, los vasallos nunca habían exigido el derecho de gobernarse al desaparecer su antiguo señor. Frente a esto, la pregunta es, ¿cómo y por qué el fin de la monarquía de los Borbones y su reemplazo por la dinastía napoleónica desató esa inédita reacción? Hasta ese entonces, el postulado filosófico más aceptado era que el poder pertenecía al rey por derecho divino. Era Dios quien justificaba el orden social existente. Los actores políticos de aquel entonces eran dos, el clero y la nobleza, con el rey por encima de ellos. La competencia se daba hacia adentro de estos grupos y quien no perteneciera quedaba relegado a un segundo plano. Pero el cambio empezó a tomar forma con la llegada del filósofo inglés Thomas Hobbes y su libro El Leviatán. Hobbes presentó una nueva alternativa al orden legitimado por Dios. En su visión, la sociedad es una construcción de todos los individuos que forman parte de ella. Esta visión parte de una pregunta simple pero poderosa: ¿cómo se conformó la sociedad y con qué fin? Para responder a la pregunta, primero tenemos que imaginar un mundo sin una autoridad que gobierne. Los individuos quedan igualmente librados a su suerte, solo con su fuerza e inteligencia para sobrevivir. Pero esta igualdad, lejos de ser utópica, pone a los individuos en un constante temor de ser atacados por otros que pretenden tener lo que ellos poseen. Hobbes llama a este mundo sin ley el estado de naturaleza, un momento previo a la sociedad civil donde impera la violencia. El autor nos dice: de esta guerra de todo hombre contra todo hombre es también consecuencia que nada pueda ser injusto. Las nociones de bien y mal, justicia e injusticia no tienen lugar allí. Donde no hay poder común no hay ley, donde no hay ley no hay injusticia. La fuerza y el fraude son en la guerra las dos virtudes cardinales. Esta frase encierra el núcleo de la construcción teórica de Hobbes. Solo puede existir una ley cuando todos los individuos de una sociedad aceptan someterse igualmente ante un juez superior a todos ellos. Mientras esto no pase, el gobierno lo va a tener el que pueda oprimir a todos los demás, e incluso el más poderoso va a vivir bajo el constante temor de ser derrocado. En este estado de naturaleza, cualquiera puede morir en cualquier momento, y es por ese temor que los individuos deciden ceder su igualdad a un poder superior. Así nace el Leviatán, el Estado, a partir de un contrato social. En este contrato, todos los miembros de la sociedad aceptan ceder su libertad absoluta para construir un Estado que garantice sus vidas. Esta simple idea cambia completamente el flujo de la legitimidad.
Mientras que en el pasado un rey era legítimo si éste era aceptado por Dios, ahora el rey pasa a ser legítimo por este contrato social firmado con la sociedad. Para Hobbes, una vez firmado el contrato ya no hay vuelta atrás. Él solo pretendía encontrar el origen del Estado, pero su argumento deja la puerta abierta a la pregunta: ¿qué pasa si el monarca incumple el contrato? La obra de Hobbes cayó como una bomba. Su impacto fue tan grande que su autor tuvo que escapar de París por temor a que los realistas que se refugiaban de la guerra en Inglaterra intentaran matarlo. Tampoco se ganó el favor de la Iglesia. Su tesis no solo amenazaba su poder para legitimar al gobierno de cualquier rey, sino que también detonaba los conceptos de la moral y la justicia como una verdad revelada e inalterable. Tuvieron que pasar 38 años para que John Locke, otro filósofo inglés, diera el siguiente paso. Locke partía de una premisa similar a Hobbes. En el estado de naturaleza, todos los hombres poseen el mismo poder para castigar. Todos son jueces, pero al juzgar sobre sus propios asuntos, no pueden evitar ser parciales. Las penas no se ajustan a los crímenes cometidos, y esto, tarde o temprano, desata una espiral de venganza que culmina en una guerra de todos contra todos. La única forma de escapar a este círculo vicioso de violencia es la de crear un juez imparcial que esté por encima de todos los individuos y que juzgue sin ser parte de esos asuntos. Este juez imparcial es el gobierno civil. Pero Locke fue más allá que Hobbes. Su idea de la erección de un juez imparcial le permitió criticar directamente a la idea del monarca absoluto al decir: los monarcas absolutos son solo hombres. Desearía saber qué tipo de gobierno será y cuánto mejor resultará que el estado de naturaleza, aquel donde un hombre al mando de una multitud tiene la libertad de ser juez en su propia causa. Estas palabras fueron revolucionarias. Locke afirma que es preferible el estado de naturaleza antes que el ser gobernado por un monarca absoluto. Esta idea se vuelve aún más revolucionaria cuando afirma: la libertad del hombre en sociedad consiste en no estar sujeto a ningún poder legislativo sino aquel establecido por consentimiento. La libertad de los hombres sometidos a un régimen de gobierno consiste en tener una norma para vivir según ella, norma común a todos los miembros. Con Locke, la sociedad civil se forma para crear un ámbito donde ningún individuo puede estar por encima de una ley imparcial, ni siquiera el rey. Esto es un concepto que cambia completamente las reglas del juego del poder medieval. Antes, los reyes eran dueños de todo y eran la fuente de la ley. Ahora, ese poder les era arrebatado. Para Locke, un mundo como el que pretendía Hobbes, donde los súbditos se entregan a un monarca absoluto, no es muy diferente a un estado de esclavitud en la que el hombre ha perdido toda capacidad de defenderse del ataque del rey. Esto es peor que el estado de naturaleza, donde al menos existía la libertad de contraatacar. Según Locke, son dos los motivos que llevan a las personas a unirse para formar una sociedad: el preservar su propia vida y su propiedad privada. Cualquier gobierno que actúe en contra de estos dos principios y se arrogue el poder absoluto se pone en un estado de guerra contra el pueblo, lo que le da a éste el derecho de derrocar a aquel gobernante que haya violado el pacto social. Esta idea es absolutamente revolucionaria y marca una ruptura absoluta con el pensamiento medieval. La Revolución de los Estados Unidos de 1776 y la francesa de 1789 fueron la puesta en práctica de estas ideas. En la primera, un grupo de pequeñas colonias inglesas decidió independizarse para formar la primera república moderna de la historia, donde un presidente sería electo cada 4 años por el pueblo. En la segunda, el tercer estado se alzó en armas contra la monarquía absoluta, culminando con la muerte del rey y el colapso total del sistema monárquico que reinó Francia por siglos. Cuando Napoleón decidió invadir España y derrocar a su rey,
empezaron a surgir una serie de juntas que bajo su nombre formaron un nuevo gobierno para la península y América. Pero los americanos tuvieron poca o ninguna representación en estas juntas. Se los intimidó o excluyó, y esto desencadenó la interpretación de muchos individuos en América de que el contrato social con España se había roto. Vueltos a un estado fundador, virreyes y administradores españoles perdían su poder y éste debía revertirse al pueblo, el que recuperaba su pleno derecho de formar sus propias juntas y gobernarse a sí mismo. Comenzaba así un largo y sangriento camino para la conformación de nuestro país, cuyo primer instigador ideológico fue un filósofo inglés prorrealista que difícilmente podría haber imaginado lo mucho que sus ideas iban a cambiar al mundo.